Hola niñas, hola niños. Mi nombre es Macarena Roca, soy profesora de literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El día de hoy vamos a preguntarnos cómo interpretar un poema. Este material es para ustedes, para ayudarlos en casa, cuando tengan que preparar algún control de lectura o alguna lectura que tengan que realizar para sus clases. Por lo tanto, he decidido escoger un poema que es muy sencillo, simple, pero hermoso, ¿no? Y que nos pueda ayudar a mostrar cómo realizar este proceso. Bien. Hoy les quiero contar de un poeta argentino, muy querido en la Argentina y también en el caso de Latinoamérica se le dio a conocer por muchas antologías, antologías de poesía, en las cuales sus textos, y en particular este que vamos a leer hoy, se encuentra presente y que ha gustado mucho durante generaciones. Bien, él se llama Baldomero Fernández Moreno, allí tenemos su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, 1886 hasta 1950. Y a mí, ¿saben por qué me gusta tanto Fernández Moreno? Porque él era un curador, era un sanador. Primero, era médico, es decir, cuidaba a las personas y les cuidaba su salud, su cuerpo. Pero también él era un cuidador del espíritu, del alma de las personas. Y por ello era poeta. Entonces, tenemos a un artista, ¿no? Que era, por donde lo queramos ver, un artista de la curación. Y la poesía que escribe Fernández Moreno se integra a un tipo de escritura poética que está presente entre los años 30 y los años 40 en gran parte de Latinoamérica, que se le conoce como el sencillismo, que es una poesía que no utiliza grandes tropos literarios como la metáfora, la alegoría, o cosas que pueden ser un poquitito más complejas, ¿no? Que nos esperan por allí cuando ya estemos en primero o en segundo medio. Sino que Fernández Moreno trabaja desde la simplicidad del lenguaje, con formas muy cotidianas y con un modo de acercarnos a la realidad para poder sentirnos afectados por ella, ¿no? La afectación, por supuesto, puede ser buena, ¿no? Nos puede gustar, o puede ser no tan grata. Hay momentos en que la afectación nos puede dar tristeza, nos puede dar un poquitito de llanto también, pero siempre la afectación es necesaria, porque nos remueve y nos hace sentir que estamos muy, muy vivos. Y eso es uno de los pilares fundamentales de un buen artista, y en este caso de un buen poeta. El poema que vamos a leer se llama 70 balcones y ninguna flor. Voy a pasar a compartirles entonces el texto para que podamos revisarlo. Ustedes síganme en casa para que podamos tener una lectura conjunta. Dice así: 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza. Dan una tristeza los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia del jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave. 70 balcones y ninguna flor. Bien, este poema que hemos leído es un poema que nos permite, desde ese sencillismo, poder saber cómo interpretar entonces un texto lírico. Hay textos líricos, por supuesto, que son mucho, mucho más complejos, pero que luego, a ver si por ahí hacemos una cápsula ya para los cursos de sus compañeros más grandes,
de sus hermanos tal vez, ¿no? Pero para el momento en el cual ustedes se encuentran, vamos a trabajar con 3 instancias que a mí me parecen muy pertinentes para poder relacionarse con una obra de arte. Y este modo que yo les voy a mostrar les puede servir tanto para un poema como también para una pintura, puede ser una fotografía e incluso una película. Bien. Generalmente tenemos 3 momentos cuando nos enfrentamos a una obra. El primero, el primer momento, es un momento de afectación, ¿no? Algo me sucede, lo leo y me quedo con una sensación muy vaga, muy general. Tal vez alguna palabra que quedó rondando en mi mente, una melodía, una cadencia que también me gustó, una frase que se reiteró, una imagen que se creó también a partir de lo que leí. Es solamente una afectación, ¿no? Yo percibí cosas, aún no comprendo la totalidad, tampoco puedo dar cuenta de la globalidad del poema, porque tengo que ir poco a poco adentrándome en él. Pero en este primer momento, que vamos a llamar de afectación, se mueven las emociones, se mueven los afectos. Hay un temple en el poema que hace que a mí me haga sentir de una determinada forma. Triste o alegre o melancólico, eufórico, ¿no? Pueden haber muchas emociones. Entonces, la primera es poder distinguir cuál es la afectación de este poema, cuál sería el temple anímico que está presente en este poema. A mí me da la sensación, ¿no? Tengo la percepción de que este primer momento está marcado en una lectura muy general por un hablante que me habla desde una cierta tristeza. Tiene una penita. Y una penita porque ve una gran construcción al cual nunca se le llama por su nombre, que es una manera también de ir tercerizando esa emoción, esa afectación, y que nosotros los lectores vayamos reconstruyendo en donde estamos. Porque aquí la palabra secreta, que es edificio, no se dice, sino que está presente en algunas cosas, como por ejemplo balcones. Es una sola casa y hay muchos balcones, ¿no? Entonces, balcones, una sola casa, ahí ya tenemos una pista. Luego nos dice, tras los cristales, ¿no? Tenemos muchos ventanales, una segunda pista, ¿no? Después también dice un poquito más abajo, en la piedra blanca, trepar, ¿no? Como enredaderas. ¿Cuál es la piedra blanca, no? Entonces tenemos los pisos que están por fuera de esta gran estructura que es el edificio. Y luego también dice los hierros negros. ¿Cuáles eran los hierros negros? Puede ser la reja del antejardín, puede ser la reja de los ventanales, de la puerta. Entonces allí tenemos pistas que nos permiten ver que en realidad el hablante nos está diciendo que esta única casa es un edificio. Bien. Esa sería la tristeza, ¿no? Esa tristeza que está sintiendo este hablante porque algo le falta. Entonces, sabemos que algo le falta. 70 balcones y ninguna flor. Eso le falta. No tiene ninguna flor. Tantos balcones y ninguna sola flor. Por lo tanto, hay algo que, de lo que le falta, que este hablante le gustaría tener. Y que es básicamente un jardín, algo que vaya dando entonces naturalidad a este espacio. Así vamos entrando, ¿no?, a ese segundo momento que llamamos la comprensión, en donde la pregunta que está detrás de la comprensión de un texto literario es, ¿qué quiere decir este texto?, ¿no? Es decir, ya comprendí que se trata de un edificio que no tiene ninguna flor. Eso podríamos decir como un denominador común a todas las lecturas que podemos hacer. No hay una sola flor en este gran edificio. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vayan pensándolo ustedes en sus casas. ¿Por qué este hablante con tristeza se fija en un edificio que no tiene ninguna flor? ¿Qué hay allí en esa imagen de una gran estructura de hormigón que no tiene ningún elemento de la naturaleza? Allí está entonces poco a poco entrando
la comprensión total del texto. ¿Qué quiere decir? Dice, vamos a detenernos en algunos momentos para que vayamos respondiendo a este qué quiere decir. Primero, este hablante le gustaría tener un lugar en donde la gente que vive allí en realidad sintiera la necesidad de tener un pequeño jardín, ¿no? Dice, ¿no hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? Porque tanto la novia como el poeta son personas alegres, están adentrándose en la vida, quieren escribir, quiere casarse la niña novia. Entonces, la flor, como elemento primordial de la naturaleza, de la vida, de la primavera, de los aromas maravillosos, no está presente. Entonces, ¿cómo no hay ni una niña novia? ¿Cómo no hay ni siquiera un poeta lleno de ilusiones? Más abajo incluso me dice, si no aman las plantas, no amarán el ave. Y si no aman el ave, no sabrán de música, de rimas. Y si no saben de música o de rimas, tampoco van a saber de amor. Y si no saben de amor, jamás se oirá un beso, jamás se oirá una clave musical. Entonces, si faltan las flores, ¿qué es lo que falta? Falta entonces la alegría, falta la vida, falta la expresión del espíritu. Fíjense ustedes cómo algo tan chiquitito como unas flores en los balcones, ¿no? Chiquititas, nos pueden entregar tanta alegría, tanta felicidad. Por lo tanto, ya, ¿qué quiere decir? Desde ese temple de la tristeza del hablante, es que es muy, muy necesario la conexión con la naturaleza para poder establecer una alegría y una felicidad en el vivir. Si yo no tengo esos elementos naturales y solo vivo en un mundo de hormigón, entonces nunca me voy a abrir al amor, a la música, al arte, a la belleza. Son pequeños detallitos diarios que nos hacen ser personas más abiertas a la vida, más anímicas, más alegres y por lo tanto más humanas. Allí entonces ese segundo momento. Y luego tenemos un tercer momento, que es lo que yo llamo la internalización. Ya, entonces, tuve primero una afectación, algo me sucedió, algo comprendí, ¿no? Por los afectos, por las emociones. Luego, una comprensión. Entendí que desde la tristeza, la única manera de salir de esa tristeza era mediante la alegría de las flores. Pero luego ya me pregunto, volviendo a mí como lector, es, ¿qué me cambia este poema? ¿Qué ha hecho por mí este poema? ¿Ha sucedido algo en mí? ¿Me llevo algo de regalo para casa? Cuando cierre esta cápsula, cuando apague el computador y cuando esté en silencio en mi habitación por la noche, ¿hay algo entre 70 balcones y ninguna flor que me ha dejado? Esa pregunta es personal. ¿Qué es lo que te ha dejado a ti? Pregúntatelo hoy. ¿Qué es lo que te ha dejado? ¿Qué te ha entregado esta obra de arte? Las obras de arte están allí, uno las ve, algo sucede, uno se acerca, se pregunta qué quiere decir y luego uno se va. La obra queda allí, pero uno se va, pero se va siempre con un pedacito de esa obra que ha generado o un cambio, o un movimiento, o una sensación, o un recuerdo. Algo se mueve en nosotros, dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra mente, algo se mueve. ¿Qué se mueve en ti? Yo te puedo contar qué se mueve en mí. En mí se mueve, hoy sobre todo, a tantos años ya de la escritura de este texto, imagínense, a más de 70 años de la escritura de este texto, se mueve, por ejemplo, la necesidad de los espacios naturales, de tener más plazas y parques, de tener un huerto en casa, una pequeña chacrita de donde poder sacar día a día los alimentos para la familia tal vez y no necesitar ir todos los días al supermercado por los tomates, por las cebollas, por las papas. Algo que tú puedes hacer por la naturaleza, ¿no? En biología, por ejemplo, nos han enseñado tanto desde pequeñito la fotosíntesis. Bueno, este también, desde la misma poesía, es una aplicación
del proceso de la fotosíntesis. Si yo tengo flores, entonces voy a tener una mayor oxigenación en el mundo, ¿bien? Porque las florcitas, ustedes se saben, ¿no? Eh, con su proceso de fotosíntesis van comiéndose todo el carbono para que poco a poco nosotros podamos tener una vida más sana y una respiración más natural. Entonces, todo está unido, chicos. Y quiero compartirles este texto hoy para que no solamente pensemos cómo interpretar un poema, recuérdense, afectación, comprensión y luego internalización. ¿Qué sucede conmigo? ¿Cómo me afecta? ¿Qué siento? ¿Qué percibo? Esos momentos aplíquenlos con todo lo que ustedes vean, ¿no? Y cada vez que lean un texto, no lo abandonen, no digan, ay, no, no lo comprendo, tampoco no me gustó. Esforcémonos un poquito y leamos, pongámosle ganas. Y puede ser que a lo mejor no comprendamos todo, y puede ser incluso que ese texto a ti no te hable, pero lo que sí, en un primer momento, te va a generar una afectación, ¿no? Y esa afectación ya es un pequeño motor para que comencemos entonces a buscar algo en ese texto literario que nos hable y nos enriquezca como personas. ¿Bien? Entonces, yo me despido, espero que todos ustedes estén muy bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Espero verte en otra cápsula y espero también que este pequeño encuentro haya sido provechoso para ti, así como fue provechoso para mí. Chao.